En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. De la carta a los Efesios, la porción que nos corresponde el día de hoy. Efesios 4, 17 al 32. Voy a estar repitiendo algunos conceptos de la semana anterior. Particularmente he sido muy abrumado con este texto. He podido leer los comentarios del pastor MacArthur, de Sinclair Ferguson y una parte de otro hermano. Y ahora creo que logro comprender un poco por qué se estacionaron tanto tiempo o con tantos apoyos en estos textos. En el 2006 tuve el privilegio de escuchar al pastor MacArthur en vivo. Creo que las 2 veces que ha venido a México, las únicas 2, el Señor me concedió estar allí. Y en uno de sus sermones, en el Salmo 19, creo que desarrolló un concepto del que estaremos hablando hoy. Él estaba hablando de la gloria del cielo y su deseo de estar en el cielo, y creo que sus palabras eran absolutamente honestas cuando dijo él algo así, que su deseo de estar allá era en parte ver al que murió por él, pero él dijo: estoy cansado de pecar, estoy cansado de fallarle al Señor. Ahora, cuando él dijo estas palabras, de ninguna manera estamos pensando que es un hombre disoluto, pero cuando una persona está comprendiendo lo que ha sucedido al hacerse cristiano o al convertirse al cristianismo y ver todas las implicaciones que tiene ser hijo de Dios, pues entonces se abre el panorama de la persona y la santidad de Dios. Y entonces vamos a estacionarnos un tiempo aquí. Yo creo que 2 o 3 domingos estaremos todavía en este pasaje. Efesios 4, 17 en adelante. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como también andan los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús. Que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Yo les había invitado a leer una vez por semana, o cada vez que viniéramos al encuentro con la epístola, una vez la epístola. Y algunos que lo han hecho, seguro que podrán captar, ya con cuando menos 8 o 7 veces estar leyendo esta epístola, la familiaridad con la que los hermanos que recibieron esta carta podían comprender lo que el apóstol Pablo estaba diciéndoles. Ser cristianos, hermanos, es algo de dimensiones que no logramos comprender. Cuando el Evangelio llega a nuestra vida y la naturaleza divina se implanta en la regeneración y el creyente es creado de una nueva manera, de una naturaleza divina, ahora está él preparado para la presencia de Dios en su vida, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y este nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad es
es tan poderoso lo que Dios ha hecho en la regeneración que los alcances de ser un cristiano no creo yo que estén comprendidos por la iglesia actualmente. No estoy generalizando ni diciendo que todos los creyentes no estamos comprendiendo. Lo que estoy diciendo es que hoy creo que falta el ministerio profundo de la palabra en las iglesias, el discipulado, la comprensión de qué se trata en realidad ser cristianos. Ya lo dijo nuestro hermano Arturo en su oración. El apóstol les había dicho que los alcances del evangelio para con estos hermanos tenían alcances eternos, celestiales, que trascienden al tiempo, hermanos. Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Antes de que el mundo existiera, Dios tenía un plan de salvación y de reconciliación para atraer nuevamente así hacia la humanidad, y entre ellos estaban incluidos nuestros hermanos que escucharon esta porción que hemos estado leyendo, y tú y yo. Entonces todas estas verdades para ellos sí eran claras, porque el apóstol estuvo un tiempo ahí ministrando, enseñándoles por más de 2 años. Esto lo hizo el Señor por medio de la redención en Cristo. Y no solo eso, según el versículo 10, nos reveló este misterio de que todas las cosas serán un día reunidas en Cristo, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Versículo 10. El Apocalipsis termina con una cita muy hermosa en el capítulo 21, que es la conclusión que se puede tomar de ese versículo 10. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí el tabernáculo de Dios entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo. Estamos hablando de la consumación, hermanos. Lo que hizo posible el Evangelio de Cristo, lo que hizo una realidad nuestra salvación. Y entonces se está preparado, pues, la voz desde el cielo, el tabernáculo de Dios entre los hombres, y habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y el que está sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nueva todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y también me dijo: hecho está. Soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la vida del agua, de la fuente del agua de la vida. Y el vencedor heredará estas cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Yo hago nuevas todas las cosas. Entonces, lo que sucedió cuando los hermanos de Éfeso escucharon el Evangelio, la palabra de verdad, el Evangelio de la salvación, y cuando creyeron, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Se incrustó la nueva naturaleza en ellos como en nosotros cuando escuchamos el Evangelio. Llegó la nueva vida, la nueva creación, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Estaré citando versículos, hermano, que en su momento no los cité, pero prefiero irme despacio para que comprendamos el alcance de la nueva naturaleza y de la nueva vida que se nos otorgó en Cristo. El apóstol Pablo lo tenía tan claro. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora lo cité en la Reina Valera. Él comprendía que el hombre viejo, cuando la naturaleza que lo representaba en Adán, había terminado cuando Cristo vino a su encuentro. Era muy claro para él. Ya no vivo yo,
vive Cristo en mí. Él tenía tan claro esta verdad acerca de la resurrección y la nueva vida que está manifestada también en Romanos 7, Romanos 6, Colosenses 3, Colosenses 1. Por todas partes nosotros encontramos esta verdad de la nueva creación. Es por eso que el texto que estamos viendo en Efesios se nos exhorta a vivir como lo que somos, como la nueva criatura que somos. Fíjense, si nosotros pudiéramos ir a Romanos capítulo 6, si me acompañan, Romanos capítulo 6. Después de esta gran doctrina del pasaje de la justificación que tenemos por la fe en Cristo Jesús, y que es un regalo de Dios y por la libre gracia de Dios, algunas personas pudieran comprender mal el mensaje, cómo opera el mensaje del Evangelio y cómo la gracia se manifiesta cuando el pecador ha sido salvado. Muchas de las conjeturas que la iglesia hoy en día ha creído o ha proclamado acerca de la gracia, no las puede sostener con las escrituras. O sea, el hombre se cree salvo y cree que salvo para siempre y no importa lo que haga. ¿De dónde toma ese concepto el hombre? O se refugian en la gracia pensando que no hay una demanda después de la conversión. Hay demandas del Señor de tomar la cruz y seguir, de renunciar al pecado, de batallar con el pecado. Cuando el creyente está ignorando todo el concepto doctrinal de su nueva identidad en Cristo por voluntad propia, o sea, no le interesa, no viene las escrituras, no se añade a una iglesia para aprender junto con sus hermanos, no tiene esa disposición de escuchar lo que Dios escribió en el Nuevo Testamento para su vida, en realidad está menospreciando la sabiduría del Espíritu Santo. No es que Él defina, entonces yo voy a definir cómo viviré la vida cristiana, oraré para que me vaya bien, y esa es su visión de la vida cristiana. Y tal vez esa oración para que le vaya bien a él lo relacione con el bienestar que el mundo relaciona como bienestar. Cosas de la vida, prosperidad y tal vez salud. Para él eso es irle bien. Estoy refiriéndome a alguien que tiene una confusión del cristianismo. El apóstol Pablo dice que el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, en paz y en amor. ¿Sí? No es qué tanto tenemos o qué no tenemos lo que define el cristianismo, la vida cristiana. El reino de Dios consiste en justicia, en poder, en gracia y en pureza moral. No se define por las cosas que tenemos. Es más, a veces los cristianos somos disciplinados en nuestra forma de vivir y esas cosas que el mundo tiene como lo máximo, que son los bienes, los recursos, la prosperidad, el puesto, Dios las trabaja en nuestra vida. Y tal vez hasta nos disciplina para que participemos de su santidad y su obra está entre nosotros. Entonces, definir la vida cristiana fuera de las Escrituras es un problema muy serio. Nosotros fuimos salvos con un plan eterno que nos alcanza desde antes que naciésemos hacia lo que acabamos de leer en Apocalipsis 21. Con la resurrección de Cristo se inaugura la nueva vida y el creyente es vivificado por el Espíritu, es hecho una nueva criatura. Está capacitado para que Dios more en él. Y de ninguna manera él debe creer lo que se le ocurra. Él debe venir a las Escrituras y debe entender la profundidad de la obra salvífica que Dios ha hecho en él.
Romanos pues 6. ¿Qué pues diremos? 6:1. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos pecando para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Perdón. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, ¿qué? Andemos en novedad de vida. La resurrección de Cristo y su ascensión al cielo tenía también como objetivo darnos a nosotros la nueva vida de la que está hablando aquí. La nueva creación, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Una expresión de la gracia salvadora y de la nueva vida que Dios entrega a un creyente es permitirle hacer buenas obras. Es la expresión de que Dios vive en su ser. No hemos terminado. Versículo 5. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, nótelo, hermano, quisiera que lo subrayara. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos más esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre Él. Porque en cuanto murió, murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros, consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y sigue, hermanos, versículo 12. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Estaremos un momento en el versículo 12 y 13 y regresaremos a la carta a los Efesios. En la carta a los Efesios, el apóstol está diciéndole a la iglesia que tiene que despojarse del viejo hombre que está viciado conforme a la naturaleza y a las influencias del mundo. Aquí el apóstol Pablo está diciéndole también a la iglesia que no debe reinar por ninguna razón en nuestro cuerpo mortal el pecado. Es una contradicción muy absurda que un creyente sea esclavo de lo que siente o de lo que desea. Lo voy a repetir, hermano. Es inaceptable que un creyente sea esclavo de lo que siente o de lo que sea. Llámese objeto, persona o lo que sea. Fue liberado con esa intención de ser un siervo de la justicia. Y el apóstol Pablo está diciendo, esta nueva creación que se inició en ustedes, en Romanos 5, se debe expresar. Y el creyente es llamado a no presentar sus miembros, los miembros, su persona, a las influencias donde él le pueda fallar al Señor, al pecado, literalmente. Yo pregunto, hermanos, aquí, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su lujuria, ni presentéis vuestros miembros o vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad. Aquí hay un principio muy profundo, hermanos, serio. Hago preguntas para ver si puedo despertar su interés. Entonces, ¿quién es el que peca cuando
cuando es sorprendido en una falla moral, ¿el nuevo hombre creado en Dios o el viejo hombre? Bueno, el apóstol se niega a aceptar que el nuevo hombre creado según Dios, por él mismo y por el Espíritu Santo, sea quien peque. Lo explica de una forma muy parecida el apóstol Juan en su primera carta. Vamos allí, porque si quiero establecer este concepto, hermanos, primera de Juan. O sea, claro que cuando yo miento, soy Carlos el que está mintiendo, pero no es la nueva naturaleza que Dios nos dio, porque Dios no puede pecar, ¿están de acuerdo? Sin embargo, son nuestros miembros. Primera de Juan 3:9. Es un pasaje parecido a lo que estaremos viendo. Versículo 8, 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo, entiéndase el pecado. Ninguno que es nacido de Dios, ¿qué? Practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces tenemos esta disyuntiva, ¿verdad? Nosotros reconocemos que continuamente tenemos tendencias pecaminosas y lo hacemos. Pero según Romanos 6, es como el pecado que mora en nuestros miembros, no la nueva naturaleza que nos fue concedida en Cristo, porque Dios no puede pecar. Entonces tenemos en mente todo este concepto, por eso no crean que es tan sencillo la vida cristiana, ni es tan sencillo poder en 2 o 3 verdades salir victoriosos contra esto que nos demanda la Escritura. Pero lo que sí es claro es que cuando el Evangelio llega a predicársele a una persona y hace eco y se instala, la persona es una nueva criatura. Dios la ha creado y la ha preparado para que sea consumada su redención y ocurra lo que leímos en Apocalipsis 21. Y entonces el concepto de Efesios capítulo 4, si lo comparamos con Romanos 6, que nos está pidiendo que no presentemos nuestros cuerpos al pecado, sino que nos presentemos nosotros a Dios como instrumentos de justicia. Ese es el mandato que está pidiendo la Escritura. Porque uno de nosotros pudiera pensar, ¿cómo le hago para deshacerme de esto? De una pasión, de un sentimiento, de un deseo, de algo que me está dominando. Bueno, hago una pregunta. ¿Alguno de nosotros que está aquí en alguna ocasión ha sido consciente de algo de lo cual se quiere liberar y no puede? Bueno, yo sí. Por momentos yo he querido liberarme de ciertas tendencias que ofenden al Señor, que soy muy consciente, pero me doy cuenta de que la fuerza de voluntad no es suficiente. Yo no quiero esto, yo no quiero aquello, pero lo que no quiero, eso hago. ¿Cómo opera el Evangelio? ¿Cómo es que la nueva criatura se manifestará? O sea, la nueva creación en victoria para hacer aquello que nos está pidiendo la Escritura. Bueno, el llamado de Efesios 4 es que nosotros nos despojemos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, de las influencias. Se me está pidiendo a mí, como nueva creación, que yo no presente mi cuerpo como un instrumento del pecado. Pongamos un ejemplo sencillo. Si yo por alguna razón, mi pecado que me esclavizó y por el cual fui identificado
antes de Cristo, lo que llamamos pecados dominantes. Hay borrachitos, hay mentirosos, hay violentos y otra cosa. Cualquier pecado dominante, porque a veces así nos conocían. Ahí viene el borracho, ahí viene aquel, ahí viene el iracundo X. Había pecados dominantes en mi vida. Y si el mío hubiese sido la borrachera y que como consecuencia descomponía toda mi relación con los demás, y el Señor me libera en su gracia con el poder de su evangelio y trae a mi vida la nueva vida y estoy listo para que Dios ocupe mi ser, porque somos lo que leímos en Apocalipsis 21, Cristo está en nosotros, hermanos. Este es un misterio tremendo. Cristo está en ti por su Espíritu. Ese es el pensamiento profundo que el apóstol hace a la iglesia de Corinto. Vamos allí porque quiero ir allí y luego ya regresamos nuevamente a lo que acababa de decir de los pecados dominantes. 1 Corintios, para dar argumentos, capítulo 6. ¿Lo tienen? Bueno, si no, sé que Samuel lo está proyectando. Versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Me gustaría aclarar este versículo, pero no hay tiempo. Cuando el apóstol Pablo, simplemente lo que quiero decir es que ese era un dicho que existía entre los corintios. ¿Salvos por gracia? Bueno, si es por gracia, pues es por solo gracia, y si es así, bueno, entonces si no fue por obras, pues todo me está permitido. Y lo que está haciendo el apóstol es, ustedes dicen que todo está permitido, pero teológicamente esta frase no tiene un fundamento de piedad ni de santidad. No puede ser que al creyente se le permita todo, ¿están de acuerdo? No todo es lícito. O sea, yo podría engañar a mi cónyuge, yo podría hacer esto, ¿todo es más lícito en realidad? No. Lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí es en realidad atrapar la mente de los creyentes de Corintio para decir, ustedes dicen que todas las cosas son lícitas, pero deben reconocer que no todo aprovecha. Todas las cosas me son lícitas, pero no puedes dejarte dominar por ninguna. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y noten, y Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. No sabéis, estoy en el versículo 15, hermanos, síganme. ¿No sabéis que vuestros cuerpos, qué? ¿Son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Está en la versión Las Américas. Fíjese cómo están signos de admiración. De ninguna manera. Absolutamente no. De ningún modo. Porque Cristo está en mí. Esa nueva identidad como hijo, de la que nos habló el capítulo 2, morada de Dios por su Espíritu, no puede hacerse parte de esa clase de vida. Sin embargo, se hace. Entonces, por eso la exhortación de Efesios 4. Lo que yo estoy tratando, hermanos, es de ver los argumentos y las dimensiones del mandamiento de Efesios 4 apoyado en otros textos. Somos miembros de Cristo y debemos pensarla dos veces cuando presentamos nuestros cuerpos como instrumentos de iniquidad. Al contrario, debemos presentar nuestros cuerpos como instrumentos de la justicia. Y parte de esto, hermano, tiene que ver o radica en una conciencia de lo que nosotros hacemos. Si tú te expones, entonces ya regreso al ejemplo. Si yo fui
un borrachito y mi pecado dominante fue la borrachera, si yo me expongo en un lugar donde el alcohol va a fluir por mis hábitos anteriores y mi tendencia del cuerpo no redimido, voy a perder. Estoy en contra de la voluntad de Dios. Puse un pecado como ejemplo así, pero hay tantas cosas, hermanos. Los que vimos el libro de Pecados Respetables, el capítulo 4 y 5 deberíamos volverlo a retomar. Entonces, el llamado de Efesios 4 para despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo tiene como fundamento comprender esa realidad. Cristo vive en mí, soy del Señor. No puedo hacer partícipe a Cristo de una vida de falta de consagración. Ahora, yo sé que estoy todavía poniendo toda la carga aquí en vuestros corazones, pero ahorita veremos el Evangelio. ¿Sí? Puesto que yo no podía en el pasado, si ese fuese mi pecado, que no era el del borrachito, tenía otros igualmente peores, si ese fuese mi pecado dominante, ¿verdad? El de ser lo que fuera, y entonces llega la luz del Evangelio, y yo sé que hay una nueva vida. Anhelo con la mente todo el tiempo y con la comprensión agradar al Señor. Pero a veces veo una ley que se revela en mis cuerpos. Estoy parafraseando Romanos 7. ¿Sí? Estoy comprendiendo que hay una ley que me lleva hacia el pecado. Y yo debo aprender cómo funciona el poder del Evangelio, la vida de oración, la vida de obediencia, para manifestar entonces la gloria del Evangelio y la gloria y el poder que un hijo de Dios puede expresar. Lo debo aprender. No debo presentar por ninguna razón mi cuerpo ante el pecado. Eso es lo que nos está pidiendo las Escrituras. Aquí no hay un secreto de 3 pasos, 4 pasos, es toda una lucha de todos los días, de una comprensión, de traer la verdad a vivir entre nosotros. Bueno, ahora sí vamos a Efesios capítulo 4, porque, bueno, antes de llegar está Gálatas, y yo quisiera que viéramos un versículo de Gálatas. Gálatas capítulo 5. Lo tienen, Gálatas 5:16. Si quieren estar con su vista, acompañándome en la lectura del proyector. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne. Fíjense, esta traducción es más precisa que Reina Valera. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen el uno al otro de manera que no podáis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, podríamos triunfar. Versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Versículo 24. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Cómo fue traído a la salvación un creyente, hermanos? ¿Cómo fuiste salvo? Con la predicación de la verdad, pero que algo que no te diste cuenta, pero que ahora te puedes dar cuenta. Tito, capítulo 3, versículo 5. Estoy tratando de dar fundamentos, hermanos, para el que guste después volver a escuchar este mensaje,
porque nos va a ser necesario contra esta lucha que tenemos. Tito 3:5. Pueden leerlo también acá en la pantalla. Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y luego la renovación del Espíritu Santo. A Dios le plació y ni cuenta te diste, porque es una obra soberana. Cuando escuchaste el Evangelio, Él incrustó una nueva vida en ti por su Espíritu. Trajo a Cristo ahí. La verdad del Evangelio se arraigó y Él te vivificó por el Espíritu. De tal manera que la vida cristiana solo se puede vivir en el poder y la presencia del Espíritu Santo. Pensemos en otro ejemplo. Una falta de perdón entre dos personas. Alguien ofendió a otro, el ofensor, el ofendido. Aquí está el ofendido, que conoce el Evangelio y está siendo molestado por la ofensa. No se puede deshacer del enojo ni de la ira contra la persona que la ofendió. Él es llamado a perdonar, pero sabe que no puede, en sus propias fuerzas no puede perdonar. Y en su propia voluntad no podrá hacerlo. Necesita en realidad la vida del Espíritu, el fruto del Espíritu. Pero es llamado, mientras él lucha contra la falta de perdón, es llamado a guardar su boca. Es llamado a que las relaciones exteriores o externas no avancen en la expresión del pecado. Porque si tú me ofendieras a mí, yo no te puedo perdonar. Yo, en primera instancia, pues te puedo recortar mi amistad, ¿no? O sea, aunque yo no estoy luchando, ¿verdad?, con una falta de perdón, te veo y me volteo, como si no existieras. En realidad, si no existieras, mejor, porque me evitas un problema, pero te vas dando cuenta de que hay en realidad algo en ti que no puedes superar, y no lo puedes superar. Pero entonces, yo creo ciertas circunstancias para entonces yo frenar ese pecado contra el cual no puedo. Y empiezo a orar con el Señor. No puedo, no lo puedo perdonar. Mi propia voluntad no me alcanza, pero no le voy a decir nada. Le voy a sonreír. Y esto, hermanos, no es ser hipócrita. Hipócrita es el que pretende ser lo que no es. Pero nosotros somos nuevas criaturas. O sea, al yo refrenar mis comentarios, mis actitudes, no es que esté siendo hipócrita, no le voy a dar expresión al pecado, no se la voy a dar, porque me está llamando la palabra a no dársela. Y eso es lo que me está pidiendo Dios a mí, lo externo. Y Él hará lo interno. Él llenará nuestro corazón con la paz de su Santo Espíritu y con el poder del Espíritu Santo para que esto de lo que estoy hablando, de falta de perdón, pronto, cuando Él quiera, sea una realidad. Uno de los comentarios pone el ejemplo de un matrimonio joven. Ella se casó con él sin amarlo, se quería salir de la casa. Así está narrado el ejemplo. Ella quería salirse de casa, creía que era su libertad, etcétera, etcétera. Y empezó a asistir a una iglesia y una hermana piadosa la empezó a enseñar de qué se trata el matrimonio, bíblicamente. Y la persona empezó a avanzar. Estoy refiriéndome a la hermana, a la esposa. Y empezó a manifestar lo externo y se empezó a conducir y empezó a amar a su marido, a atenderlo, como indican las Escrituras. Y cuando su hijo adolescente, el mayor, le dijo: mamá, quiero felicitarte, todos mis amigos quieren estar en esta casa porque tu matrimonio es un matrimonio modelo donde manifiestas el amor a mi papá. Ella creó lo externo e hizo lo que la palabra de Dios
dice, y Dios derramó lo interno. No presentemos nuestros cuerpos como miembros al pecado, sino como siervos de la justicia. El mandamiento es que tú no debes estar donde el pecado mora. Ese es el mandamiento que Dios te está dando, para que Él luego llene tu corazón de la virtud del Espíritu. No puede ser al revés, hermanos. Yo no puedo pretender ir a un lugar donde se está ofendiendo al Señor y yo estoy participando en Él y pensar que nada sucede. Lo dice más adelante, Efesios capítulo 5. Contristamos al Espíritu Santo de Dios. Y si Él es el que hace la obra y vivifica al creyente y coloca el fruto de Él, gozo, paz, paciencia, benignidad, amor, templanza, no puede ser posible. Es aquí donde está el dilema siempre entre la predicación de la iglesia. Una parte le corresponde a Dios, lo interno, el corazón, lo que tú no puedes hacer, pero lo externo te corresponde a ti. Uno sin el otro no se complementa. ¿Qué pasa cuando el creyente no tiene esa voluntad de dejar de hacer o de presentar sus miembros como instrumentos al pecado? Pues tiene que obedecer. Es lo que le está llamando la palabra. Menospreciar esto es menospreciar la voz del Señor, hermanos. Entonces, todo el argumento pues de Efesios 4 de vestirnos del nuevo hombre es ir dejando aquello y todas las influencias que nos están llevando a caer delante del Señor. Efesios 4. Entonces, si fuimos renovados por el Espíritu, si nos dice que andemos en el Espíritu, ahora vamos a retomar un par de minutos Efesios 4, 17. Entonces, versículo 17, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Nada más retomando, ¿de parte de quién viene este mandato, hermanos? Es un mandato muy solemne, hermanos. No solamente está en el corazón de este siervo y apóstol, juntamente con el Señor. Permíteme hacer esto. El Señor te está diciendo a ti esto. A ti. A Él le importa demasiado que expreses la nueva naturaleza que te dio en Cristo. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. No porque Dios las necesite o los hombres, sino son una expresión de su sabiduría, de la manifestación de la gracia, de la resurrección y el poder de Cristo en ti. Y te lo está diciendo a ti que sí le interesa tu vida y quiere Él para ti que te despojes de lo que en el pasado te orilló a vivir vacío y en una vida de ofensa al Señor. Tanto lo que puedes desear como lo que quieres ser y no es conforme a su voluntad. Ya no andéis así, porque su andar de los que no conocen a Dios está descrito hasta el versículo 19. Se caracteriza por la impureza. Nosotros, versículo 20, pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados por Él conforme a la verdad que está en Jesús. Esta verdad que está en Jesús es en realidad todas las implicaciones del Evangelio, hermanos. Es lo que el apóstol Pablo en un pasaje paralelo le dice a la iglesia de Colosas. Allí adelante, vamos ahí. Colosenses 3. De los que estamos aquí, ¿verdad? Todos los que somos hijos de Dios.
somos nuevas criaturas, ¿de acuerdo? O no somos cristianos. O somos nuevas criaturas, hijos de Dios, adoptados por gracia, o no lo somos. Aquí no hay términos medios. Y puesto que sí lo somos, y puesto que lo eran los hermanos a quien dirige esta parte en el capítulo 3, versículo 1, dice lo siguiente: si habéis pues, o puesto que habéis pues resucitado con Cristo, o sea, la nueva vida que se te entregó, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, o sea, el viejo hombre, ¿verdad? Y vuestra vida nueva está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados en Él en gloria. Versículo 5. Por esta razón, o por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos, ¿verdad? ¿A qué? A la fornicación, a la impureza, a las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Versículo 8. Pero ahora también desechad entre vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado el viejo hombre, ahí está nuevamente, conforme a sus hábitos malos. Y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen del que lo creó. O sea que tenemos la imagen del nuevo hombre, los que somos de Cristo. Pues es lo que dice el texto y esa es la realidad. Versículo 11. Una renovación entre la cual no hay distinción entre griego, judío, incircunciso, circunciso, bárbaro, ni escita, etc. Versículo 12. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos del nuevo hombre, ¿verdad? Tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre, etc. Vamos a concluir con un par de versículos de Efesios. Efesios 20, 4:20. Entonces, nosotros, ¿qué hemos aprendido, hermanos, de Cristo? Miren, falta tiempo, pero creo que voy a volver a retomar parte de esto en un próximo sermón. Debemos tener muchísimo cuidado de cómo nosotros vemos el cristianismo. No podemos ampararnos a la luz de un concepto debilitado o extraño de la gracia que salva. Efectivamente somos salvos por gracia como un regalo de la rica misericordia de Dios. No podemos pagar nada al Señor. Él nos escogió, Él en su gracia vino a nuestro encuentro. Esa es la realidad. No hubiéramos podido bajo ninguna circunstancia nosotros reconciliarnos con Dios. Es un amor que Él quiso derramar en ti y en mí. Pero la verdad que aprendemos de Cristo, aún en su ministerio y su propia persona, es aquella verdad cuando Él llamó a las personas, es así, y los bendijo con sanidad, con salud y con perdón, y después les dijo: vete y no peques más. De ninguna manera el Señor nos ha salvado para que continuemos en nuestra forma de vivir. La nueva vida que se nos entrega en Cristo a través del Espíritu Santo y nos empodera para comprender las realidades del cristianismo, deben ser atesoradas, buscadas y obedecidas. La verdad que está en Jesús es que somos y hemos sido salvos y se nos entregó la nueva vida para ser como Él, a imagen de Él, para recuperar la imagen del hombre caído y enemigo de Dios, buscando nuestra santidad y nuestro perfeccionamiento futuro, donde va a ser redimida la carne y todo lo que hemos visto. Y en ese proceso de la consumación de nuestra redención,
Él nos dio su Santo Espíritu para que podamos honrarlo, vivificarlo y expresar la gracia y la plenitud de su salvación como iglesia, como integrantes de la iglesia. Un pensamiento por el cual estoy estacionándome en estos conceptos. Hace tiempo, no mucho, hicieron referencia a dos personas que nos reunimos aquí. Estoy siendo partícipe en el ejemplo, No era yo, cuando menos lo digo con sinceridad. Se hacía referencia a dos personas que nos congregamos aquí, de un tercero, de la siguiente forma. Ahí se reúne fulano con ustedes. No, pues que sí. Pero ese hombre por ninguna razón puede ser cristiano, decía la persona. ¿Y por qué? No, pues esta es su característica fuera de la comunión de la iglesia. Y pues al escuchar esas cosas, yo jamás me voy a poner del lado de una persona que no sea del Señor, ¿verdad? Yo sé que todos tenemos luchas en nuestra caminar. Pero lo que estaban enfatizando eran pecados grotescos, vergonzosos, que de ninguna manera son aceptables en la vida cristiana. Esa es parte de la razón por la cual el apóstol le está diciéndole a la iglesia en Éfeso que nosotros no debemos andar en nuestra antigua manera de vivir, sino rechazarla. Porque la iglesia en realidad está mostrando la plenitud de la gracia salvadora, manifestando a los principados y a las potestades la sabiduría del poder de la plenitud de la reconciliación con Dios por medio de Cristo. Entonces, como ahora somos parte de la iglesia, tenemos este llamado a despojarnos del viejo hombre y a vestirnos del nuevo hombre. Y los pecados a los que hicieron referencia no eran pecados vulgares, de una persona que está tomando, visto aquí y acá, no. Actitudes del corazón. Esas actitudes escarnecedoras que en ocasiones manifestamos. Orgullo fuerte, ¿verdad? Menospreciando la humanidad, al que está manejando delante de uno, o sea, expresiones de pecados espirituales. A lo que, pues yo no hice caso, pero dije, bueno, ¿cuánto nos toca aprender cómo empoderarnos de la gracia para vivir conforme lo que somos, el nuevo hombre? Yo debo poner, pues, para resumir, yo debo zanjar, limitar todas las influencias externas que me puedan llevar a una falta de manifestación del nuevo hombre. Yo no puedo estar todo el tiempo o parte de mi tiempo bajo influencias que no tienen nada que ver con lo que dice Colosenses 3, las cosas de arriba. Y ahí puede estar inclusive el entretenimiento. No es que no pase nada, hermanos. Estar frente a un televisor que te va a consumir 5 horas diarias, viendo inmoralidad, viendo esto, viendo cosas que no son realidad, tú te estás exponiendo en realidad a algo que no son las cosas de arriba. Tú puedes pensar de otra forma, pero ese es el estado en ocasiones vulnerable en el cual se encuentra el creyente. No está buscando las cosas de arriba. Y por eso, en Efesios capítulo 3, 16 y 15, se hace esta oración. El apóstol hace una oración por la iglesia para que pueda, en ese poder que solo el Espíritu da, ser levantada a una nueva condición. Por una parte, Efesios 1:16 es una oración para que comprendamos el alcance de nuestra salvación. Pero puede ser que un creyente logre comprender algunos aspectos del cristianismo y su espíritu, el espíritu de la mente, no esté actuando. Cuando dice que fuimos creados
en Cristo Jesús, ahí en Efesios que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Esa frase, el espíritu de vuestra mente, no significa conocer cosas, sino ser habilitado moralmente, espiritualmente, con una comprensión fuerte, seria. Eso es lo que quiere hacer el Espíritu Santo, renovar el espíritu de nuestra mente. No que conozcas más cosas por conocer, no, sino que seas inducido con profundidad a una moralidad nueva, espiritual. Varios teólogos han sido sorprendidos, se traen en el escándalo de Ravi Zachary, ¿verdad? Todo un hombre pensante y con algunas faltas morales pesadas, porque no es el asunto lo intelectual, hermano. El asunto es el corazón, lo moral, lo que el Santo Espíritu quiere hacer en nosotros al apoderarse de todas las promesas que son para nosotros como nuevas criaturas. Y entonces la base de este texto pues es que el creyente debe aprender a vestirse del nuevo hombre y dejar toda influencia. Se nos va a decir cómo el próximo párrafo. A renovarnos y a vestirnos de nuevo hombre, con esto termino, el cual, estoy en el versículo 24, en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Qué peso, ¿verdad, hermanos, para nosotros? Fuimos creados a la imagen de Dios, o sea, con el Evangelio, según lo que dice el texto, en la justicia y santidad de la verdad. Todo ese peso de gloria fue dejado en tu persona cuando el Señor Jesucristo vino a ser tu Salvador. Es tu nueva identidad. Eres un hijo de Dios. Ya no somos extraños ante Dios. Ahora eres hijo de Dios. Te dio su naturaleza, te dio tu Santo Espíritu, te dio su Evangelio, te dio maestros para que te enseñaran, te dio una iglesia para que junto contigo luchara en honrar al Señor y manifestar su gloria en el poder del Evangelio. La semana que entra, o cuando Dios nos permita, veremos cómo estos principios se ponen en práctica. El que robaba no robe más, sino trabaje. O sea, vamos a ver cómo opera el Evangelio. Yo pensé que lo íbamos a ver esta semana, pero no. Para concluir, el llamado pues de Efesios 4, que estamos viendo este domingo y el pasado, es a despojarnos del viejo hombre y a vestirnos del nuevo hombre, conforme a lo que somos, conforme a nuestra nueva identidad. Y debemos colocarnos bajo influencias donde lo exterior nos ayude a que el Señor en su gracia deposite en nuestro corazón el fruto del Espíritu. Lo dice claramente el apóstol Pablo a los filipenses, que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. O el salmista, cuando se llegó a dar cuenta de su pecado, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Él se daba cuenta que el corazón del hombre no puede ser transformado por uno mismo. Dios tiene que hacer algo interno en nosotros y nos pide que un mandamiento sencillo por medio de la fe sea obedecido en nuestras vidas. Ya no presentéis pues vuestros cuerpos como instrumentos al pecado, sino presentaos como vivos de entre los muertos y vuestros miembros como instrumentos de justicia. De tal manera, hermanos, que aquí no hay un secreto. Vamos a ponernos de pie, Aquí no hay un secreto ni 3 puntos para resolver esta situación. El llamado es todos los días a en fe no exponerme ni exponer mi cuerpo al pecado.
Romanos 12, 1 y 2 dice que el ruego del apóstol era que por las misericordias de Dios presentáramos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Que fuéramos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobáramos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecto. En resumen, no debemos presentar nuestros cuerpos como instrumentos del pecado. Y Él promete derramar en nosotros la victoria y el fruto del Espíritu, algo que no podemos hacer nosotros mismos. Necesitamos despojarnos de el viejo hombre que está viciado conforme a sus deseos, y es una responsabilidad que la Biblia nos pide a nosotros. Oremos pidiendo gracia por esto, hermano. Padre Celestial, te doy muchas gracias por tu palabra. Ha sido un reto para mí y ha abrumado mi corazón. Cuánta falta de conocimiento tenía yo de todo lo que tu palabra dice acerca de esta nueva creación que nos ha sido concedida por tu evangelio. Perdona todas las veces que pequé o que pecamos deliberadamente contra ti. ¿Cuántas veces nos hicimos miembros del pecado junto a otros pensando que no tenía importancia? Llevamos nuestros cuerpos a lugares donde de ninguna manera se te estaba honrando. Nuestra lengua fue dirigida hacia otros en palabras duras y pecados grotescos, pensando que Cristo no estaba en nosotros. Iniciamos relaciones que no son tu voluntad. Negociamos con otros que tampoco son tus hijos. Y todo esto en un desconocimiento de las implicaciones de ser nuevas criaturas. Caminamos sin pensar lo que hicimos. Y en unos casos lo hicimos deliberadamente. Caímos y te ofendimos. Te pedimos perdón, Señor. Tu palabra dice que tú eres rico en misericordia y que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos a comprender que estamos ante ti como hijos por un regalo de la gracia, por un amor que no merecíamos y que nos ha sido dado tu Espíritu para vencer en este mundo. Ayúdanos, ten misericordia de nosotros y haznos muy conscientes de lo que ha ocurrido cuando nos salvaste. Ayúdanos a glorificarte y a deleitarnos en ti y a buscar toda nuestra fortaleza en ti a través de tu Espíritu. Ayúdanos a ser obedientes en lo que tu palabra nos demanda. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Cantemos el coro de Quiero levantar mis manos, hermano, y estaremos despedidos.
más y más. Fascinas a mi corazón, ya dicho de ti, mi rostro busca hoy. Tu rostro buscaré, pues solo